Un espacio dirigido a la reflexión y análisis sobre el magisterio social de la Iglesia. Un panel de altura que discute la realidad actual guiado por los documentos magisteriales. Los expertos ya están listos para arrancar tu programa Iglesia, Estado y Sociedad. Buenos días. Bienvenidos otra semana más a su programa Iglesia, Estado y Sociedad, este espacio del Instituto de la Doctrina Social de la Iglesia de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, donde abordamos distintos temas de interés para todos los cristianos, particularmente aquellos que estamos comprometidos con la promoción de la doctrina social de la Iglesia. En la mañana de hoy nos acompaña el queridísimo Padre Feliciano Rodríguez, sacerdote en la diócesis de Caguas, en la parroquia de El Salvador, allí en el barrio San Salvador de Caguas, quien ha sido colaborador nuestro por años, también muy cercano a nuestra Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, y vamos a estar conversando con él en la mañana de hoy sobre la forma en que la Iglesia ha estado colaborando con la comunidad a la cual él le sirve, la comunidad del barrio San Salvador, aquí en Caguas, en la cual una comunidad que ha presentado a lo largo de los años toda una serie de retos importantes, particularmente cuando nos azotó el huracán María en Puerto Rico en el año 2017, pero que de la misma manera que han tenido retos, asimismo han sabido superarlos con su esfuerzo propio y con la organización comunitaria, y el padre ha estado muy involucrado en todos esos eventos, y vamos a estar conversando sobre eso en el día de hoy. Padre Feliciano, gracias por estar con nosotros y bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, un verdadero placer. Padre, quiero comenzar preguntándole por qué los miembros de la Iglesia, nosotros como cristianos, debemos involucrarnos en la organización y desarrollo de nuestras comunidades. Una pregunta que para efectos de los cristianos, de los creyentes, tiene una repercusión y un eco que va hasta la eternidad, porque el Dios en el que nosotros creemos lo hemos conocido porque se encarnó en nuestra historia, en nuestra cultura, en la humanidad. Sabemos de Dios lo que el Hijo de Dios nos dejó conocer, porque se acercó a nosotros y se metió en una cultura. Hay un autor que dice que el verbo de Dios se hizo cultura, parafraseando al Evangelio de Juan, se hizo carne, pues se hizo cultura, se metió en una comunidad, en un pueblo, en una historia específica, y todo lo que nos comunicó fue en gestos y palabras sacados de esa realidad. O sea, todo lo que conocemos del reino de Dios son ejemplos tomados de la comunidad en la que vivió Jesús, de su entorno, de las costumbres de aquella época, de los hábitos de siembra, de cocina, de familia. O sea, hemos conocido a Dios usando imágenes de nuestra realidad y de nuestras comunidades. Y donde quiera que ha habido un intento de algún creyente, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, de huir de eso y encontrarse a Dios de otra manera, Dios los rebota, por así decir, a su experiencia de base, a su raíz. Eso fue el caso, pues, qué sé yo, de Jonás cuando quiso huir de Nínive, o el caso de todos los que han querido, los mismos apóstoles en el Tabor, hagamos 3 chozas y quedémonos aquí. Jesús le baja toda aquella visión y regresan a la comunidad. O sea, la salvación acontece en unas comunidades concretas. No se puede construir el reino de Dios si no es metidos en la realidad. Y ese es el Dios histórico en el que nosotros creemos. Esa es la razón, por así decir, teológico-antropológica de por qué hay que meterse en comunidades. Pero hay toda una serie
de aclaraciones y justificaciones que da la doctrina social de la Iglesia a lo largo de muchos documentos sobre la necesidad de involucrarse en la acción social y en la acción comunitaria. Y el Papa Francisco ha sido muy vocal en invitarnos, en llamarnos a todos los creyentes a que nos involucremos, nos ensuciemos. Ha dicho que quiere una iglesia en salida, una iglesia en las periferias. Quiere pastores con olor a oveja, y pues ha sido muy vocal en ese sentido. Y padre, quiero hacerle la salvedad de que el Verbo no solamente se encarnó en una sociedad y una cultura particular, sino que se encarnó en un pueblo, en una sociedad que tenía una serie de problemas muy parecidos a los que en el día de hoy estamos viviendo nosotros aquí en Puerto Rico y que se están viviendo a lo largo del mundo. Así que es muy significativo ese señalamiento que nos hace de la encarnación del Verbo, porque por allí es que va ciertamente el mensaje. Y decías de lo del olor a oveja, eso está en Evangelii Gaudium, en la carta del Papa, la exhortación apostólica, en el número 24, lo tengo aquí de frente, y justo antes de mencionarle el olor de oveja, dice: la comunidad evangelizadora se mete con obras y gestos en la vida cotidiana de los demás, achica distancias, se abaja hasta la humillación si es necesario, y asume la vida humana, tocando la carne sufriente de Cristo en el pueblo. Los evangelizadores tienen así olor a oveja, y éstas escuchan su voz. Entonces es una comunidad que acompaña, y no puede haber un creyente auténtico que no se involucre en las cosas. El Papa en esa Evangelii Gaudium, es un documento fundamental para esta temática, habla de primerear, se inventa esos verbos muy argentinamente el Papa Francisco, o sea, ser los primeros en dar cara, los primeros en decir presente. En Fratelli Tutti habla de que nos tropezamos en los caminos, como con el samaritano, nos tropezamos con la gente que sufre, con la gente caída. Habla de la iglesia como de un hospital de campaña, un hospital metido en una crisis de violencia mundial y donde hay que levantar gente caída. O sea que hay que tocar a las personas, tocar las realidades y echárselas al hombro. Así mismo es, y ha dicho también el Papa que prefiere una iglesia que se equivoque, que cometa errores, a una iglesia que se quede mirándose a sí misma, ¿verdad? Y sin salir de los templos. Nosotros en Puerto Rico tendemos a decir muchas veces que la misa se vive en la calle, ¿verdad? Pero a veces no sabemos, a veces lo decimos como que repitiendo como el papagayo y no nos damos cuenta que de esto es que se trata, ¿verdad? Salimos del templo el domingo para enfrentarnos a una semana nueva, inspirados por el Evangelio, pero llamados a ser acompañantes de nuestros hermanos. Cierto. El Concilio Vaticano II, en Gaudium Spes, decía que uno de los errores más graves de nuestro tiempo es la separación de fe y vida. Y entonces hemos departamentalizado la fe. Entonces, como que la religión es para el templo y en la vida diaria y en la calle hacemos cualquier otra cosa. O nos dejamos llevar por los esquemas del sistema predominante. Y no, la espiritualidad cristiana es, si Dios está en todas partes y lo llena todo, y en Él nos movemos, existimos y somos, como dice San Pablo, entonces nos lo encontraremos en todas partes y tropezaremos con Él a cada minuto. Y hay que aprender a verlo en las realidades, en la historia, en la cultura, en la educación, en la política, en la economía, en la calle, porque allí está. Incluso el juicio final, cuando Jesús lo describe en Mateo 25, nos da una narrativa de cosas de la calle. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve sin techo y me hospedaste, estuve sin ropa y me vestiste, en la cárcel. O sea, los escenarios que describen no son nada religiosos, son escenarios del mundo, de la sociedad. Allí es que nos lo vamos a encontrar. Y hay que superar este distanciamiento sobre la sociedad, de creernos que Dios está solo en los templos, porque lo que hacemos es que abandonamos a la sociedad a su suerte y la sal de la tierra, que se supone que seamos los cristianos, la luz del mundo, queda escondida debajo de la mesa
como advertía el mismo Jesús. Y entonces no podemos cambiar nada. Después nos quejamos de que el mundo anda mal, pero es que estamos ahí precisamente para meternos como levadura en medio de la sociedad. Así mismo es. Padre, usted es párroco de la parroquia allí de El Salvador, en el barrio San Salvador de Caguas. Usted chistosamente nos dice que usted es el párroco del Salvador, así que imagínese tamaño título que tiene usted, ¿verdad? Como párroco allí. Y usted fue asignado a esa comunidad poco antes de que pasó el huracán María, y esa comunidad fue una de las comunidades seriamente afectadas por todas las penurias que trajo el huracán María, pero principalmente con el asunto de la energía eléctrica, que estuvieron prácticamente un año casi sin el servicio. Durante su estancia allí, padre, en esa comunidad, ¿qué usted ha identificado como los principales problemas que confrontan sus parroquianos? Son dos barrios realmente de Caguas, el barrio San Salvador y el barrio Borinquen. La parroquia abarca ambas comunidades y son comunidades rurales. Aunque estamos tan cerca del centro de Caguas, unos 25 minutos, sin embargo es asombroso el nivel de pobreza. Más de un 60% de la población, gente mayor, gente retirada. Claro, tienen por una parte las ventajas de que muchas personas tienen su predio de tierra y lo pueden sembrar y eso les da unas ventajas sobre otras personas que viven en la ciudad, pero no hay fábricas, no hay negocios. O sea, en ambas comunidades lo que yo he identificado es apenas un par de colmaditos y barras. Fuera de eso, la gente los que van a buscar empleo tienen que moverse constantemente a buscar empleo en la ciudad o en el área metropolitana de San Juan. Y entonces es una comunidad empobrecida en ese sentido, sin recursos para recreación tradicional, etcétera. O sea, que depende de la televisión o de cosas así. El internet es pésimo, las montañas y demás pues lo dificultan. Tuvimos ese problema con las escuelas. Fue una verdadera odisea. Aquí en la parroquia yo tuve 2 maestras que estuvieron transmitiendo usando el internet de mi parroquia para dar las clases, porque en su casa no tenían acceso al internet. Entonces yo pude ver de primera mano la odisea que pasaron tantos maestros en Puerto Rico y maestras para tratar de impartir las clases. Y los niños ni se diga, o sea, hubo niños que los perdimos del sistema escolar porque no se podían conectar y no había manera de resolver muchas cosas de esas. Se dicen teorías bien bonitas en las agencias de gobierno, pero en las comunidades remotas es otra historia. Y entonces tenemos ese conglomerado de situaciones. Tiene bellezas y riquezas vivir en esta comunidad rural. La tradición de fraternidad es asombrosa y eso es lo que hizo que se levantaran las comunidades, porque esperando por ayudas oficiales, todavía 5 años después, hay gente que está esperando las ayudas famosas de FEMA, que no han llegado. Y han venido 3 veces ya a hacer inspecciones y demás, pero no llegan los fondos, se quedan en algún lugar percolando en el área metropolitana. La burocracia que ha representado las reclamaciones a FEMA es una cosa de verdad espantosa. Yo no sé si en todos los Estados Unidos es así o si ha sido en Puerto Rico solamente por las razones de la corrupción y demás que pueda preocupar a esa agencia sobre el desembolso de fondos, pero la realidad es que ha sido algo espantoso para el gobierno, para las entidades privadas. Imagínense una comunidad rural allí en Caguas y eso multipliquémoslo por muchas comunidades rurales, miles de comunidades rurales que tiene Puerto Rico. Así que me imagino que la situación es muy fuerte. Padre, durante el asunto de la pandemia, ¿hubo problemas que usted conociese allí en su comunidad
de peligros de acceso a los alimentos de estas personas mayores que usted nos menciona? Pues que yo sepa, no. Al menos no de una manera grave ni crítica, porque eso, como decía, las ventajas sí de una comunidad de este estilo y más rural es que precisamente hay unos sistemas de apoyo familiares muy fuertes, muy sólidos, y me consta de cantidad de gente que está cuidando a sus personas mayores, cuidando a los enfermos, que han estado pendientes de las ayudas. Hemos logrado, y de hecho la parroquia participó en 2 vacunaciones masivas. En una ocasión tuvimos la vacunación de más de 200 personas en la comunidad. Conseguimos que las agencias vinieran y se hiciera la vacunación acá, porque de otro modo esa gente no se hubiese ido a vacunar. Las filas que llegó a haber en algún momento dado, por ejemplo en el Centro de Bellas Artes de Caguas, que fue un centro masivo de vacunación, eran que había que estar desde la noche anterior haciendo filas y cosas así. Eso para gente que vive acá en los campos es absolutamente inmanejable. Y entonces, pues, hemos tratado de, con las organizaciones comunitarias, las iglesias, etcétera, pues proveer y acercar los servicios a la gente y ayudar en la medida que se pueda. Yo, que también soy de Caguas, fui testigo de las filas en el Centro de Bellas Artes de Caguas, que era algo realmente impresionante, y que ciertamente personas de edad avanzada era imposible que pudiesen estar allí en la comunidad. Yo he tenido la oportunidad de compartir con algunas personas de allí, de su comunidad de San Salvador, y la realidad es que son personas exquisitas en el sentido del calor humano, ¿verdad? Y pues es algo que sobrecoge el sentido de comunidad que ustedes tienen allí. Padre, hubo muchos problemas con el asunto de la energía eléctrica durante el asunto del huracán María. ¿Cuál fue su experiencia? Bueno, nosotros tuvimos primero Irma y poco después entonces María. Ya cuando Irma se había ido el sistema eléctrico casi al piso, estaban sin desganchar la mayoría de los tendidos eléctricos, y en los campos pues eso es una cosa crítica, porque los árboles y todo eso, las bambúas, todas estas cosas derrumbaron el sistema. Y tradicional. Sí, estamos teniendo algunos problemas con la señal del padre Feliciano. Voy a aprovechar para ir a la pausa, y luego de la pausa regresamos a su programa Iglesia, Estado y Sociedad. Vamos a la pausa y regresamos en breve. Iglesia, Estado y Sociedad. Hoy. Saludos, bienvenidos nuevamente a este segundo segmento de su programa Iglesia, Estado y Sociedad. Logramos recuperar la señal de internet del padre Feliciano. Lo tenemos nuevamente con nosotros. Padre, nos estaba antes de la pausa explicando el problema serio que hubo de energía eléctrica, y lo perdimos cuando estábamos dialogando sobre ese asunto. Me gustaría que me explicara, ¿verdad? Que continuara explicándonos la situación con la energía eléctrica, y le hago la salvedad a los radioescuchas que insisto en el asunto de la energía eléctrica, porque uno de los grandes proyectos que tiene esa comunidad está relacionado con esto. Pues tuvimos inmediatamente que pasó el huracán María una convocatoria de la comunidad. En esa comunidad en San Salvador en específico hay una organización que cumple 50 años el año que viene de creada, que es la Comunidad Organizada de San Salvador, la COS. Y esa organización de inmediato reunió el liderato. Nos reuníamos a oscuras con velitas encendidas o prendiendo alguna lamparita tomada de la batería de un carro,
Y así estuvimos durante un mes reuniéndonos a ver qué se podía hacer. Y salió la idea, no sabíamos ni qué era, de crear una microred solar. Y empezamos a averiguar eso con la ayuda de una organización, un junte que hubo de 3 organizaciones, el Movimiento por un Mundo Mejor, que es una organización católica internacional, una organización de apoyo a comunidades de base que se llama Voz Activa, con el licenciado Ricardo Díaz y Dayani Centeno, su esposa, y un proyectista privado que instala también equipos solares, Carlos Velázquez. Esas personas nos ayudaron a orientarnos cómo se podía establecer un sistema solar comunitario. Se hicieron 6 talleres con la gente de la comunidad, se hicieron más de 100 personas en cada taller durante 6 sábados corridos para orientarnos qué es eso, cómo se puede hacer, cómo se hace comunitariamente, cómo se gestiona. Y al final hubo una asamblea comunitaria en donde se decidió que se quería hacer una microred comunitaria solar propiedad de la comunidad. Todavía no teníamos claro con qué modelo se iba a gestionar nada de eso, pero se decidió. Estamos hablando del 2018, poco después del huracán. Todavía no teníamos servicio eléctrico, todavía estábamos con una crisis descomunal y el gobierno en el suelo. Pero así empezamos. Y ese verano hicimos un censo, se visitaron más de 250 casas a ver qué les parecía a los vecinos, cuál era su condición, se registró toda esa información, se recogieron los datos de consumo eléctrico que aparecían en los talonarios de la autoridad, en cada casa, los equipos que tienen, etcétera. Y con la ayuda de unas personas que nos visitaron del estado de Vermont, que se dedicaban a estas cosas precisamente, hicimos una primera intento de ver y contratar un ingeniero, Edison Párez, que nos asesoró para ver cómo se podía montar el proyecto. La idea original era tratar de conseguir inversionistas de Estados Unidos que se aprovecharan de la extensión contributiva federal que había a la gente que invirtiera en sistemas solares. Y así lo estuvimos intentando durante un año, pero al final no se pudo. De nuevo, situaciones legales, por ejemplo, teníamos en las comunidades mucha gente, tenemos, que no son dueños de sus casas, son herencias, y en los campos eso pasa mucho, no se han hecho declaratorias de herederos, entonces no se podían firmar contratos para hacer todas esas exenciones contributivas. Al fin y al cabo, desistimos de aquel primer modelo y nos orientaron de la Liga de Cooperativas, del FIDECOOP, de la Comisión de Desarrollo Cooperativista, del Instituto de Cooperativas, de la Cooperativa Jesús Obrero. Apareció un mundo de colaboradores cooperativistas y decidimos montar una cooperativa solar. Esa cooperativa se inscribió, se registró en octubre de 2019 como la primera cooperativa de energía solar de Puerto Rico. Y así ha estado funcionando. Y decidimos empezar el proyecto con 8 residencias de una de las comunidades más afectadas. Y esas 8 residencias ya tienen los sistemas instalados. Estamos en las pruebas finales porque la pandemia detuvo muchos de los trabajos y descubrimos muchas cosas en el camino también, que no era simplemente poner paneles solares y baterías. Había que reeducarnos en cómo hacemos consumo responsable de la electricidad, cómo se compran equipos que no nos derrumben el sistema solar, etcétera. Y eso ya debe estar listo este mes. Así que nos hemos tardado un tiempito, pero hemos aprendido y somos actualmente una compañía solar que está bajo la supervisión del negociado de energía de Puerto Rico, a lo que les rendimos cuentas. Y ahora pues ya está en proyecto las próximas 10 casas. Estamos así adelantando y agregando nuevas casas según aparece el financiamiento. Algo dramático, padre, que se hayan involucrado en eso, y usted lo mencionó, pero vuelvo y lo recalco, es la primera cooperativa de energía solar fotovoltaica que se organizó en Puerto Rico, lo cual es algo inclusive histórico. Y la iglesia jugó un papel en todo ese proceso. Y me gustaría, padre, si nos puede decir, ¿verdad? Tanto en ese proceso
de la energía solar, como en otros proyectos de la comunidad, cómo se ha involucrado, ¿verdad? Se ha desempeñado, qué rol ha jugado la iglesia y usted personalmente, porque entiendo que usted es parte de la junta de directores de esa cooperativa solar. ¿Qué nos puede decir? Yo me metí a ayudar en el proyecto y en una de las asambleas me propusieron para la junta de directores y ahí me designaron secretario de la junta de directores, así que soy secretario. Y pues eso ha sido fascinante para mí a nivel personal porque es entrar de lleno en un proyecto distinto, comunitario, gestionado colectivamente y de un reto, porque somos, al ser los primeros, hemos tenido que crear los reglamentos, las cláusulas y rendir informes, etcétera, y trabajar con el gobierno directamente con esto, pues ha sido un reto. La parroquia ha estado desde el comienzo, desde hace 50 años, en aquella primera organización, la COS, porque las primeras reuniones se hacían precisamente en la capilla de la comunidad de San Salvador. Y el sacerdote que estaba en aquel momento prestaba las facilidades para los primeros festivales culturales que se hicieron. Esa organización ha evolucionado y tiene un jardín ecológico comunitario que acaba de hacer una siembra de 200 árboles frutales en la Semana de la Tierra hace apenas 2 semanas atrás. Tiene un mercado agrícola, porque cuando vinieron todo este asunto tanto de María como de la pandemia, empezaron a aparecer unas cajas de comestibles que deben haber conocido todo el mundo, se distribuyeron por toda la isla. Y nosotros tenemos varios agricultores y ellos lo que decían era, esas cajas lo que hacen es que nos limitan el mercado nuestro. Pues la comunidad se inventó sus propias cajas y cada mes, el último sábado de mes, se hace una venta de cajas de productos frescos locales. Y entonces, pues, ocupamos ese espacio que estaba ya ocupado por gente que venía de afuera. Eso es todo. El jardín ecológico, pues, tiene toda esa cantidad de cosas. Hay un museo comunitario, de hecho, es el primer museo comunitario de Puerto Rico. La misma comunidad ha provisto todo lo que allí se exhibe, y pinturas y obras de arte y otras cosas de gente de la comunidad. Hay un edificio que se adquirió con ayuda del municipio autónomo de Caguas y ahora es centro de resiliencia. Y entonces está capacitado, tiene sistema fotovoltaico, tiene un filtro de agua potable que puede coger agua de cualquier fuente y la purifica de la mejor calidad y puede proveer agua hasta para 5,000 galones diarios de agua filtrada. Y de hecho se le provee agua aparte de la comunidad cada sábado. Y entonces en ese sitio pues se pueden refugiar personas, hay camillas, hay sistemas de atención de emergencia y hay personas adiestradas para atender estas situaciones. Eso es otro de los proyectos comunitarios en los que está involucrada la parroquia también. También está todo lo que es el programa de la escuela que se rescató. Se cerró la escuela pública, que era una escuela intermedia, y la comunidad la adquirió y es la primera escuela en Puerto Rico que se le ha transferido la titularidad a una comunidad por esa trayectoria que tiene la comunidad. Y ahí hemos estado en vistas públicas, en gestiones, en cosas. Nosotros nos hacemos presentes, este servidor, el diácono de la comunidad, el liderato de la parroquia, diciendo presente. Y, por supuesto, la cooperativa eléctrica es otro de los proyectos comunitarios. Todas esas cosas se trabajan en conjunto. No hay ninguno de esos organismos que esté trabajando a espaldas de los otros y se hacen asambleas comunitarias para que la comunidad participe y tome las decisiones. Padre, le pregunto, ¿otras denominaciones religiosas cristianas que operen en la comunidad también se han hecho parte de estos procesos? Pues en la comunidad de San Salvador solo existe una iglesia pentecostal y estamos trabajando mano a mano. Y son parte de la Junta de la Comunidad Organizada de San Salvador también. Siempre lo han sido. Y llevamos una relación bonita. En la comunidad del barrio Borinquen hay otras organizaciones, la Alianza Borinquen Bello, y ahí participan las distintas iglesias y los pastores y conmigo pues constantemente compartimos. O sea, las alianzas con distintas organizaciones y entre iglesias es fundamental para que estos proyectos caminen.
Nosotros hemos decidido, y fue una decisión del Consejo Parroquial, que todas las actividades de las organizaciones comunitarias las íbamos a publicar en nuestras misas y que nosotros íbamos a estar presentes y que íbamos a colaborar de lleno activamente en las cosas de la comunidad. De hecho, lo que hemos llegado a decir es que no tenemos que estar inventando la pastoral social parroquial porque ya esas organizaciones la tienen. Lo que tenemos es que apoyar ese servicio y darle pues el aporte de formación y sentido de doctrina social que nosotros sí podemos proveer. Un buen ejemplo de lo que es la subsidiariedad en funciones. Una comunidad sobre sus pies, buscando soluciones para sus problemas, y en donde la iglesia y el Estado, ¿verdad? Lo que hacen es apoyar en aquellas cosas que la comunidad no puede encontrar o no tiene los recursos para hacerlo. Muy bonitos esos proyectos. Padre, recientemente nosotros tuvimos aquí en este programa al padre Enrique Quique Camacho de Cáritas Puerto Rico, y él nos hablaba de los proyectos de Cáritas y cómo distintas diócesis se han ido uniendo, ¿verdad?, a Cáritas, y aunque no se unan, tienen sus propias pastorales sociales. Y me gustaría saber, sé que usted en algún momento estuvo a cargo de la pastoral social de aquí de la diócesis de Caguas, pero no sé si todavía ocupa esa posición, y si nos puede hablar un poco, ¿verdad?, de las iniciativas de nuestra diócesis, de esta diócesis de Caguas, al respecto. Actualmente hay un vicario de pastoral social, que eso no lo había en mis tiempos. Estaba todo bajo la sombrilla de la Vicaría de Pastoral General. El vicario de pastoral social es el padre Baltasar Núñez, y ha estado rastreando todo lo que se hace, haciendo un elenco de las iniciativas que hay en todas las parroquias, organizaciones, porque hay mucha organización de base que se han ido haciendo y a veces incorporando en las distintas parroquias. Y esa es la gestión que se estaba haciendo. Se están proveyendo, aún con todo y la pandemia, talleres de formación en doctrina social de la iglesia. Es el primer paso que han estado dando para esos líderes de esas células de pastoral social que hay en las distintas parroquias. Y esto se hace en colaboración con Cáritas, por supuesto. Aquí ya había el nombre de pastoral social y había organizaciones como, por ejemplo, la Red de Esperanza y Solidaridad, Redes, que antes era Guerra contra el Hambre. Es una organización que tiene más de 40 años establecida en la diócesis de Caguas. Y todo eso se ha ido articulando para que entonces se pueda hacer una gestión más unificada y armonizada. En esa están actualmente, y ahora que está la diócesis en un proceso de sínodo diocesano, uno de los temas precisamente que se tiene en agenda es la consulta a las personas sobre cómo podemos hacer crecer la gestión social desde la perspectiva cristiana. Y eso pues saldrán cantidad de sugerencias e iniciativas que esperamos con mucho entusiasmo y ánimo y esperanza, porque sabemos que la gente quiere hacer muchas cosas y hay una cantera de líderes en distintas organizaciones y en el servicio público y en la empresa privada que lo hacen desde su compromiso cristiano. Y en su momento, ya lo hemos hablado, habrá que hacer una convocatoria y establecer como con más solidez la semana social de la diócesis de Caguas, para que entonces todas esas iniciativas se puedan conocer y se pueda profundizar en las miras de hasta dónde podemos llegar. Me parece muy bien, y me alegra escuchar que esta diócesis de Caguas continúa su camino firme en el asunto de la pastoral social, algo que muchas personas quizás no se acuerdan o no conocen, es que Monseñor Antulio Parrilla Bonilla fue obispo auxiliar de esta diócesis de Caguas por un periodo de tiempo, y fue un obispo muy destacado en su acción, en su acción social, ¿verdad? Incomprendido en algunos momentos, condenado en otros, pero con sus luces y sus sombras marcó un espacio
¿verdad? De lucha por una mejor sociedad, y surgió de aquí, ¿verdad? Estuvo aquí como obispo auxiliar en esta diócesis. Padre, de hecho, uno de los fundadores del cooperativismo en Puerto Rico. Yo encontré entre los documentos de los archivos del obispado un dossier, un mamotreto que él preparó para darle el primer curso de cooperativismo a todos los sacerdotes de Puerto Rico en los años 50 en Casa Manresa. Era una cosa impresionante porque es una cosa muy bien hecha, o sea, con mucha responsabilidad y con una profundidad extraordinaria. Y me consta que el movimiento cooperativista honra mucho la memoria de Monseñor Antulio Parrilla Bonilla. De hecho, nosotros en el año 2019 estuvimos en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, hicimos un simposio para resaltar la figura de Monseñor Antulio Parrilla y un poco rescatar, ¿verdad? Rescatar su memoria y su obra. Y fue la más de interesante porque tuvimos allí varias personas del movimiento cooperativista hablando y dando testimonio de lo que Monseñor Antulio Parrilla fue para ese movimiento, y ciertamente uno de los fundadores y uno de los pilares principales del movimiento cooperativista en el país. Padre, nos quedan unos 2 minutos, 3 minutos de programa. Me gustaría, como a modo de cierre, que nos dé un comentario final y qué exhortación puede usted darle a nuestros radioescuchas sobre lo que debemos hacer ante las situaciones sociales que enfrentamos. Bueno, por mi experiencia en esta situación de mi comunidad, yo invito a que todo católico y mis hermanos sacerdotes y diáconos, pero los laicos y laicas, conozcamos las iniciativas que se están llevando a cabo en cada comunidad de organizaciones de base y que nos podamos acercar. Ya ahí hay mucho trabajo que se está haciendo y esas personas agradecen y valoran que las iglesias les den la mano. Y no es para que las controlemos, es para hacernos parte como uno más, caminando en el camino con las otras, sinodalmente, como se está diciendo actualmente, ¿no? Es una primera exhortación, acercarnos a los que ya están colaborando y dar las manos. No va a ser un escenario puro, porque esos escenarios no existen en la sociedad. Ahí hay toda clase de personas, toda clase de ideologías que se entremezclan. Nosotros nos presentamos con nuestra fe y con nuestra caridad. Y entonces no hay que temer a nada de eso, como lo hizo Jesús, que se metió en las comunidades y en los sitios más arriesgados. Eso es una primera cosa. La segunda es que hay que propiciar el apoyo a instituciones como el Instituto de Doctrina Social de la Iglesia, a los esfuerzos que hacen las organizaciones para hacer un diagnóstico serio de la realidad. Nosotros no podemos seguir dejándonos llevar por lo que diga uno que otro analista, que muchas veces están contaminados por ideologías políticas partidistas. Tenemos que hacer análisis serio de la realidad, conocer la doctrina social de la Iglesia. Hay publicaciones excelentes sobre esto. Meternos de lleno en esto. Los católicos tenemos una sacramentalidad y una doctrina exquisitas. Carecemos de formación en lo social, en la doctrina social. Si esas dos cosas las combinamos, tenemos las herramientas para transformar la sociedad y meternos y arriesgarnos, porque hay mucho que hacer en el campo laboral, en el campo político, económico. Hay que echar la red, como decía el Señor en las lecturas del domingo, por otro lado. Esto, si no se hace de otra forma, no vamos a tener abundancia ni pesca para nadie. Y ahí estamos, la iglesia tiene esa herencia exquisita, estupenda, la tenemos que aprovechar. Muchas gracias, Padre, por estar con nosotros. Nos vamos con las manos llenas una semana más con esta exhortación a echar las redes, ensuciarnos las manos, como dice el Padre Francisco, el Papa Francisco, y trabajar para una mejor sociedad. Un Puerto Rico mejor es posible, pero lo tenemos que trabajar. Los veo la próxima semana en otra edición más de este programa,
Iglesia, Estado y Sociedad, por aquí por Católica Radio. Gracias por estar con nosotros. Iglesia, Estado y Sociedad es una producción del Instituto de Doctrina Social de la Iglesia de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Tienes una cita la próxima semana a esta misma hora, porque el análisis y la reflexión continúan. Iglesia, Estado y Sociedad, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.